Entonces, la matemática y la química me gustaba mucho. Y bueno, así fue que, no en el momento, porque empecé a estudiar incluso más tarde, cuando me decidí a estudiar, seguí justamente ingeniería química. Pero proseguí siempre con la literatura. En los momentos de desazón de la carrera, porque hay momentos que son materias que son muy áridas, hay momentos que uno estudia y no tiene el resultado que espera. ¿En algún momento la lectura o la relectura de alguno de tus obras o de tus clásicos o de tus lecturas te ayudaba a sobrellevar esos momentos adversos? Completamente. Era como volver a las fuentes. Era como un baño refrescante, ¿no? Después de mucho ejercicio. Porque mantenía muy nítidamente, muy claramente todo lo que había leído y me había impresionado, sobre todo lo que me impresionó. O sea, acá un factor importante es aquello que a uno le impresiona, porque la concentración en ese momento está a full, está con todo. Descubrís cosas que antes tal vez no hayas visto. Claro, descubre cosas, le impactan, interactúan o no, no sé, porque ¿no? Si esto es algo subjetivo, pero hay una especie de asimilación y una especie de visión a la vez, ¿no? Sí. Entonces, bueno, así fue que muchas oportunidades, en medio de esa aridez de que hablas, las matemáticas, ¿no? La química, todo esto es muy mecánico, sí, un poco frío, una ciencia. Sí, realmente volver a escribir me apasionaba, volver a leer, de más está decir que no dejé de leer nunca. ¿Y para noviar te sirvió? Para noviar también me sirvió, pero de una forma impresionante, porque mi actual mujer vivía en Buenos Aires y yo en Tucumán, y les escribía todos los días de mi vida, y ella me escribía todos los días de nuestra vida, de su vida. O sea que en un tiempo, hasta que nos veíamos y viajábamos y nos encontrábamos, nos habremos escrito unas 1000 cartas aproximadamente, que representan a 1300 kilómetros de distancia entre Tucumán y Buenos Aires, algo así como la distancia de acá a la Luna. Sí. Entonces, bueno, realmente sí me sirvió. ¿Te sirvió? Sí. ¿Y en qué momento fue que decidiste venirte acá? ¿Solo para casarte o por una cuestión también de trabajo? Porque en alguna medida implicaba alejarte de Daniel Alberto. Sí, y no solamente de Daniel Alberto, de toda la familia, obviamente. Eso, del núcleo familiar que dejaba allá en Tucumán. Mi madre había fallecido siendo yo muy jovencito y había quedado un poco a cargo de mis hermanas, mis hermanas mujeres, tengo 3 hermanas mujeres. Y bueno, mi madre me había hecho prometer que las iba a cuidar, que iba a cuidar de ellas. Todo. Realmente cumplí con lo que ella me dijo. Sentía que era una obligación de conciencia, además yo lo sentía así. Era muy guardabosque, o sea, prácticamente en ese momento era como, estaban esos noviazgos de antes que estaba, ¿no? Estaba, qué sé yo, el novio, estaba mi hermana y estaba yo al costado o al medio. Tremendo. Insufrible. Y bueno, por suerte ya está en la prehistoria, eso ya pasó, pero fue una etapa. Tu hija, sí, no, hoy en día, bueno. No hagan eso. No, seguro. Pero bueno, así era en esa época. Y más en provincia, más en Tucumán, que estoy hablando de tantos años atrás. Entonces cuando te viniste para acá, ya viniste a casarte. Claro, yo ya estaba de novio, por supuesto, pero después que se casó mi hermana menor, mi última de las 3 hermanas, hice la valija. Cumplido hice la valija y le dije, bueno, me voy. Me voy. Y lloraban porque ¿no? Era esa separación así abrupta y ¿no? Estábamos muy ligados, muy unidos como hermanos. Pero bueno, yo tenía que hacer también mi vida. Y bueno, así que loco de amor por Buenos Aires, los dejé. ¿Por Buenos Aires? Bueno, por mi novia entonces, por Buenos Aires, por todo lo que implicaba venir ¿no? a acercarme también no solamente a las posibilidades de trabajo, sino también al mundo de la literatura de acá. ¿Y en qué momento
de escribir cartas o de escribir relatos o narraciones o cuentos, empezaste a escribir poesía? Porque es un paso diferente. Claro, no, la poesía vino más tarde. O sea, yo realmente escribía prosa poética en algún momento. O sea, escribía narrativa. Y cuando intentaba escribir poesía... Pero también has sido un crítico, vos, importante. Sí. Tenés mucha obra en relación a clásicos de la literatura que vos has como evaluado en su integridad. Claro. Y mucho también de lo que se te conoce es del análisis como crítico literario. Pero creo yo, si partimos de esta vocación inicial por los clásicos y por la literatura clásica, y si ponemos en la otra punta esa capacidad para la crítica literaria, que es una disciplina muy diversa y muy diferente una punta de la otra, ¿cuál es el nexo con la poesía? Bueno, la poesía es un estado, digamos, de gracia. La poesía es un estado de gracia,